Una película comunica emociones, hechos, sueños, realidades o fantasías, y lo hace a través de imágenes y sonidos. El cine es, por tanto, un lenguaje de imágenes con su propio vocabulario, su sintaxis y su gramática. ¡No, Jamie, por lo que más quieras, siéntate! Jamie, baja del coche. ¡Deprisa! Hoy vamos a hablar precisamente de esto. Del idioma con que el director se comunica con el espectador. Vamos a hablar del lenguaje cinematográfico. La unidad básica de este lenguaje es el plano. Los primeros cineastas colocaban la cámara en un punto fijo, como si de un espectador de teatro se tratase, y filmaban, por tanto, la acción continuada, siempre desde el mismo ángulo y a la misma distancia. Pero pronto se dieron cuenta de que si acercaban la cámara podían mostrar mejor el gesto en el rostro de un actor o percibir un detalle. Si la alejaban, relacionar a los actores con el paisaje. Si cambiaban la angulación, conseguir composiciones más interesantes. Empezaron a filmar la escena en fragmentos para poder cambiar la posición de la cámara. A cada uno de estos fragmentos le llamaron plano. Podríamos decir, pues, que un plano es aquella parte de la escena que retratamos a una distancia y desde un ángulo determinado, desde que damos motor hasta que paramos la cámara. Los planos se clasifican atendiendo a varias pautas. En primer lugar, se diferencian unos de otros por su tamaño en relación al protagonista de la acción, en general a la figura humana. ¿Puedes ampliar un poquito, Harry? Un poquito más. Ahí, muy bien. Gracias, Harry. Con el plano general podemos tomar la acción en su conjunto. Vemos la totalidad de los decorados y el movimiento de los actores. Normalmente no sirve con carácter descriptivo, pero también puede adquirir un profundo sentido dramático. El plano general hace del hombre una minúscula figura, marca su soledad o su inferioridad, pero también su valor al afrontar una gran empresa. El plano general, como dice cualquier manual, pues, se utiliza pues, para describir el ambiente de una situación y describir la situación de los personajes dentro de ese ambiente. Entonces, como todos los planos de una película, esa es la ortodoxia. O sea, entonces, cuando se utiliza al comienzo de una secuencia, pues se sabe cuál es el ambiente de esa situación y cómo están situados los personajes. Ahora, luego depende de una película, es un orden temporal de situaciones. Entonces, depende de cómo ese plano general esté puesto en el orden de la secuencia. Si va al principio, si va al medio, si va muchas veces repetido, si está poco repetido, si va al final y entonces adquiere una nueva forma, un nuevo sentido. O sea, quiere decir que es como una palabra dentro de la sintaxis general, que según cómo se utilice, está dentro de un estilo o de una forma de narrar. Harry, ¿me haces un plano medio, por favor? Gracias. El plano medio encuadra al actor desde la cintura hacia arriba. Este plano nos permite ver perfectamente la expresión del actor sin olvidar su situación, pues siempre veremos una parte importante de los decorados. El plano medio es aquel que más abajo del primer plano llega hasta la cintura. Puede ser plano medio corto que coge por el pecho y plano medio largo que llega propiamente dicho hasta la cintura. Es un plano eminentemente funcional para que la narración de la película vaya con una fluidez necesaria y sobre todo se utiliza para conversaciones, cogiendo a un personaje con el plano contra plano, es decir, jugando en esa conversación entre el plano medio de un personaje y el plano medio de quien le responde o quien lo escucha. I admit I was a little surprised when I came in, and I don't blame you. Here the whole Gestapo has been working for a long time, day and night, trying to find out every little thing about everybody. And I arrived, and in a few hours I find the most attractive lady in town. Oh, you didn't know Madame before? Oh, well, no, not exactly. But the explanation is very simple. Siguiendo con la figura humana, se baja hasta el plano 3/4,
que es el plano que coge 3/4 de una persona, de una figura. Sería el plano que llegara hasta las rodillas. Es un plano que también se conoce en el argot cinematográfico por el nombre de plano americano, porque el cine americano es el que lo ha utilizado de una manera fundamental. Hollywood lo popularizó. Hay muchas teorías sobre por qué. Unos dicen que porque como los actores y las actrices son a menudo muy bajitos, así no se les veían los pies y no se sabía exactamente su tamaño. También en las películas del oeste, porque así se podían ver las cartucheras con los revólveres de los distintos personajes. Pero de cualquier forma ha sido un plano que permite que haya, además del actor protagonista, otros personajes a quien se vea a su lado, e incluso también es funcional, como decíamos, del plano medio, porque coge el ambiente, coge parte de lo que hay detrás del actor o de los actores que están en ese plano. El primer plano encuadra al personaje desde el busto o simplemente su rostro. Es una de las aportaciones específicas más importantes en el cine, ya que no interpone ningún obstáculo entre el espectador y el espectáculo. Como decía Jean Epstein, no se conserva la vida, se penetra en ella. Tiene un alto contenido psicológico y dramático. Nos permite ver el interior de los personajes, los aísla del mundo exterior, o sea, del decorado, y podemos indagar en su universo personal, en sus pensamientos y en sus emociones. Yo soy una devota del primer plano, así, y soy una devota de dos cosas que generalmente no gustan demasiado en el cine, o parecen como antiguas, que son el primer plano y el encadenado. A mí me parece que un encadenado es un recurso narrativo que a veces dice muchas cosas, ¿no? Bueno, el primer plano pasa lo mismo. Lo que pasa es que el primer plano no se debe abusar. O sea, el primer plano es una cosa tan delicada. Lo que pasa es que hay una cosa muy interesante. El cine es aproximación, el cine es introspección. Hay cosas que una cara dice, si estás muy cerca las dice todas. Un guiño de un ojo, un tic, una arruga, una cosa, a veces tiene un valor increíble. Para conseguir un tamaño de plano determinado, podemos alejar más o menos la cámara o utilizar un objetivo más o menos largo. Los objetivos se distinguen entre sí por su distancia focal y tienen sus propias características. Un mismo tamaño de plano puede resultar diferente según lo hagamos con un angular o según lo hagamos con un teleobjetivo. Un primer plano hecho con un objetivo angular agranda al personaje, lo separa de los fondos y lo sitúa respecto al decorado, puesto que todo queda perfectamente enfocado. Men take diseases of one another. Ned. Yes, my lord. Let men take heed of their company. El mismo plano realizado con un teleobjetivo aplasta al personaje contra el fondo, estiliza las líneas de su rostro, lo aísla respecto a los fondos y el decorado que quedan desenfocados. Sí, Hippo. Te perdono. No sabías lo que hacías. No lo sabías, hijo mío. En los planos generales podemos observar de igual manera la diferencia de efecto. El angular nos da la sensación de que los personajes avanzan con rapidez, se nos vienen encima. Con el teleobjetivo, los personajes apenas parecen moverse. La utilización de uno u otro objetivo contribuirá, pues, a crear un efecto estético y expresivo distinto. ¡Acción! ¡Acción! También la angulación y la altura de la cámara juegan un papel fundamental para aumentar la expresividad de un plano. Normalmente, la cámara se sitúa a la altura de los ojos de los personajes. Esta es la perspectiva más lógica, puesto que corresponde a la mirada del espectador, pero la alteración de esta regla puede crear efectos muy interesantes. Cuando situamos la cámara por encima del nivel normal de la mirada, produce la sensación de empequeñecer al individuo, lo sitúa en una posición de debilidad frente al mundo. ¿Lo veis, no? A este plano le llamaremos plano picado. ¡Son
Pina, no cometa esa locura. En Roma, ciudad abierta, Rossellini nos cuenta la secuencia de la muerte de María desde un punto de vista normal, pero el último plano está tomado desde arriba. Este picado convierte a María en un ser frágil y débil, presa de un destino inevitable. Cuando situamos la cámara en un nivel inferior al de los ojos del personaje, le confiere una impresión de superioridad y de triunfo. El plano contrapicado agranda a los personajes, tiende a magnificarlos y a darles poder. How ill white hairs become a fool and jester. En esta secuencia podemos observar cómo la utilización de planos picados y contrapicados expresa visualmente la relación de poder entre los personajes. Falstaff, el antiguo preceptor, es ahora un súbdito más del nuevo rey. Make less thy body hence, and more thy grace. Leave gormandizing. Know the grave doth cape for thee thrice wider than for other men. Apply not to me with a fool-born jest. Presume not that I am the thing I was. Cuanto más acusadas sean estas angulaciones, mayor efecto dramático consiguen en el plano. Otro efecto interesante surge cuando inclinamos la cámara a un lado o a otro con respecto al horizonte. Se produce entonces una sensación de inestabilidad, de desasosiego. En la película El tercer hombre de Carol Reed podemos observar esta angulación combinada con picados y contrapicados. Hasta aquí hemos hablado de planos estáticos en los que la cámara permanece en un lugar fijo. Pero desde el principio los cineastas han aspirado a conseguir mayor movilidad para la cámara, de manera que pudieran seguir a los personajes en sus desplazamientos o describir la relación de los distintos elementos de una escena. Si el cine es el arte del movimiento, conseguir mayor libertad para la cámara aumentaba sus posibilidades. Uno de los pioneros del cine, David Ward Griffith, colocó la cámara en un globo aerostático para, con su movimiento, resaltar la grandeza del decorado que reproducía la ciudad de Babilonia. Evidentemente, se podían conseguir movimientos de cámara asociados al desplazamiento de trenes, de automóviles o de aviones, pero siempre en situaciones muy determinadas. La mayor parte de los movimientos requerían desplazamientos más cortos o de mayor precisión. Con la ayuda de nuestro equipo, vamos a conocer algunos de los aparatos con los que se consiguen. Motor. Al girar la cámara sobre su eje en el trípode, hacia la derecha o hacia la izquierda o bien de arriba a abajo, conseguimos un movimiento descriptivo al que conocemos técnicamente por panorámica. Vamos a verlo. Cuando la propia cámara se desplaza hacia adelante o hacia atrás o bien lateralmente, lo llamaremos traveling. Para hacer que esos desplazamientos sean más suaves, se coloca la cámara encima de un carro que a su vez circula por unas vías rectas o curvas. El acercamiento de los personajes también lo podemos conseguir mediante el uso del zoom, un tipo de objetivo que, combinando varias lentes, nos permite acercar o alejar las figuras. Al utilizarlo, los fondos se distorsionan, creando un efecto muy poco natural. La utilización de la grúa nos permite combinar los movimientos horizontales y verticales, dándole una gran movilidad a la cámara. Vamos a hacer una demostración. ¿Podemos apagar las luces? ¿Motor?
Acción. Actualmente se utiliza también una suerte de grúa electrónica manejada por control remoto o incluso por ordenador que permite a la cámara realizar movimientos imposibles por medios convencionales y con una precisión absoluta. Gracias a la invención del Steadicam, la cámara puede moverse con total soltura y libertad, pudiendo seguir al personaje allá donde vaya, subir escaleras, bajarlas e incluso correr. También puede introducirse en pasillos y laberintos. Como veis, el Steadicam es casi perfecto. Un poco de paciencia, hombre. Sam, por favor. Simon está rodando la Navidad en la calle con la unidad. Le diré que pase por ahí si quieres. No puedo esperar a Simon. Pues dejemos el asunto. Es mío. Me No voy te para allá, oigo. Sam. ¿Sabes lo que te digo? Si no me das esa unidad, tendré que robar una. Por favor, Tarbor. Todos estos movimientos han dado gran libertad a los cineastas a la hora de realizar sus películas. Pero como ocurre con el tamaño de plano y el ángulo de cámara, también tienen su significado estético y narrativo que cada director puede aplicar según su imaginación o su criterio. Los movimientos de cámara fundamentalmente para mí dan volumen a la escena, al plano, ¿no? En el momento que tú mueves la cámara, la superficie deja de ser plana y se convierte en algo con profundidad y con volumen, ¿no? Fundamentalmente es eso, con lo cual hace mucho más rico el espacio. Eso por una parte. Por otra parte, que la cámara esté siempre contando lo que tú quieres contar, en el sentido de que si la cámara está siempre con el actor principal de la escena y por otra parte la cámara está mostrando lo que ese actor está viendo, de esa manera podemos conseguir identificación con ese espectador, con el actor, identificación del espectador con ese personaje, ¿no? Si nosotros mostramos lo que ve el personaje, estamos viendo lo mismo que ve el personaje y al mismo tiempo que él lo ve. Entonces es un poco... Los movimientos de cámara para mí están justificados, como te vuelvo a decir, todos los elementos de la película en función de lo que se está contando, ¿no? Si el personaje anda pues, y quieres mostrar un punto de vista, ese es su punto de vista, ¿no? Y también, bueno, enriquecen mucho los aspectos visuales de la película, ¿no? También, al ser muy complejos de hacer, los movimientos de cámara necesitan mucho más tiempo, que al final es dinero, al final es presupuesto, entonces vamos siempre limitados. Es decir, más movimientos de cámara es más tiempo, es más dinero. Pero ahora mismo, ¿no? En el año 95 son imprescindibles, ¿no? Los movimientos de cámara. Si montamos la cámara en una grúa con una pluma movible, la posibilidad de movimientos es total. Y entonces de la combinación del movimiento en el plano y del movimiento del plano, según el criterio del director, es cuando surge la puesta en escena. Mira, en este plano secuencia, al estar la cámara sobre la grúa, le dio una posibilidad mayor
de movimiento. ¿Ves? La cámara se desplaza cuando se desplazan los personajes. Aquí lleváis la merienda para el camino. Que los niños no beban agua en las estaciones. Y la posibilidad de encuadrar correctamente me la da la grúa. Si tienen sed, les dais algo de fruta. Ahora, ya se mueve la niña. La cámara, por el movimiento, al ver una necesidad dramática de cambiar el espacio, se cambia dando entrada con el movimiento del personaje de la niña al personaje del padre. Y ya seguimos el movimiento del padre. En cuanto a la acción, que el tren va a salir. se para el movimiento. Bueno, una dirección precisa, milimetrada del movimiento de los personajes. Es que si no, la grúa no los podría seguir. Y la grúa tiene que llevar una precisión de movimiento exacta. Adiós, Tula. Te deseo mucha suerte. De verdad, Tula. Pienso primero en la puesta en escena, hacer una puesta en escena real, que ellos se mueven realmente y luego que la cámara lo siga. La cámara siempre está en función de la acción dramática. Tiene que estar en función de la acción dramática. Ahora ya se producen dos movimientos, que es el que representa lo que ella pierde, que se le va, de lo que ha perdido, que se le va, que cada vez aumenta más, pero todavía seguimos con el ritmo de ella y en contraste con el ritmo del tren que se va desplazando, se va desplazando, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ella se para, ahora adquiere el movimiento de atrás una mayor intensidad dramática. Y justamente con el último adiós, después del último adiós, la soledad. Una vez que sabemos lo que técnicamente se puede hacer con una cámara, nos vamos a detener en lo más importante, en el contenido de los planos, es decir, en las imágenes. La elección de una perspectiva cenital, un plano picado, para presentar el protagonista de Apocalipsis Now, nos habla de un hombre abrumado por la experiencia de la guerra. Las aspas del ventilador sugieren la de los helicópteros y avanzan el tema de la película. Para ver a todo el que llegaba. Martin Scorsese utiliza en este plano dos movimientos combinados y opuestos, un traveling hacia atrás y un zoom hacia adelante. El encuadre de los actores no cambia, pero la perspectiva del fondo se altera notablemente, reforzando la idea de que el mundo está cambiando alrededor de los protagonistas. Saber si iba a traicionarle para salvar el pellejo. Creo que te he dicho cientos de veces que no digas nada por teléfono, ¿verdad? ¿Lo entiendes ahora? Cada plano de una película es una decisión muy importante. No debemos olvidar que un plano siempre cumple dos funciones. Por un lado, tiene un valor por sí mismo. En este caso, el plano del delator nos está transmitiendo una información. Pero en relación con los demás planos y en función de su continuidad narrativa, es cuando adquiere su significado total. De todo esto hablaremos en nuestro próximo encuentro, del montaje cinematográfico. El cine reproduce la realidad dándole un significado nuevo. No es novela interpretada ni teatro filmado. Es un lenguaje nuevo en el que la imagen en movimiento adquiere todo su valor estético y narrativo.
American citizens? I am, yes. Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim! You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Hot on the trail of another dope ring? Hot on the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Tell your bride, officer. Hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business. Yeah, we hear you caught the big boss. Only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No purchases, Mr. Lineker. Hey, I got this... You're American citizen, miss? No, I got this ticking noise. Yeah, okay. No, really, this ticking noise in my head. Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you realize I haven't kissed you in over an hour?